arrancar una nota más que interesante con Alejandro Fargosi, ex integrante del Consejo de la Magistratura e integrante del Grupo Usina de Justicia, porque obviamente se aprobó esta semana que pasó en diputados, sobre todo, un paquete de leyes para modificar el Código Procesal Penal, y un poco lo que hablábamos al comienzo de este programa, ¿no? Cómo la corrupción atraviesa todos los estamentos de nuestra sociedad. Vamos a ver si esta iniciativa que tiene el gobierno por avanzar sobre la justicia llegó a su fin, si continúa avanzando, si somos conscientes de lo que significa que el Poder Ejecutivo también invada el Poder Judicial. Doctor Fargosi, ¿cómo le va? Carlos Estreno lo saluda junto a Mariano Grondona. ¿Qué tal Mariano? ¿Qué tal Carlos? Muy buena mañana. Bueno, doctor Fargosi, estamos con el problema de que hay independencia judicial resistente contra los embates del Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, efectivamente la hay, pero algo que nos tiene que dar ánimo, ¿no? Y nos tiene que enorgullecer dentro de tanta mala noticia en Catarata desde hace tanto tiempo. Y eso precisamente es lo que justifica, o mejor dicho, no lo que justifica, lo que explica, lo que le da razón de ser a este nuevo ataque a la independencia de la justicia, que es ese paquete de leyes que en medio de muchísimos artículos y normas y demás se lo puede resumir básicamente a que le quitan a los jueces la capacidad de mover el procedimiento penal. Voy a usar palabras no técnicas para que los que no son abogados lo puedan captar, ¿no? Por favor. Le quitan a los jueces la capacidad de mover el procedimiento penal, yendo hacia un sistema que se llama acusatorio, que no es malo, al contrario, es bueno, en la medida en que se lo haga bien. Si se lo hace mal, esto es como un cuchillo, en definitiva. Un cuchillo, si lo usa para cortar la carne y comer asado, está muy bien. Ahora, si lo usa para degollar a alguien, no. Bueno, lo que están haciendo es le quitan el poder a los jueces a niveles increíbles, que hasta los ponen de alguna manera abajo de una suerte de directores judiciales que son como comisarios políticos del sistema penal. Le pasan la administración en los hechos del sistema a los fiscales, pero claro, a los fiscales no les dan independencia porque los tienen sometidos a un régimen disciplinario distinto, sin real estabilidad. Y encima se le permite al jefe de los fiscales, o a la jefa, como en este momento histórico, se le permite asignar las causas a dedo, lo cual es lo peor, como nos enseñaba Antonio Di Pietro, el fiscal de Mani Puliti el año pasado, que tuvo visita. Una de las peores cosas es la asignación de causas a dedo, porque se arman los procesos a medida. Cuando le toca un proceso que es sensible al gobierno, nombra al fiscal asustadizo o comprable, ¿no? En fin, esto esto por citar solamente algunas de las cosas malas, hay otras, ¿no? Fargosi, usted habla... Perdón, doctor, no, adelante. Claro, una nueva prueba de que el gobierno le es imprescindible la impunidad. ¿Por qué digo que le es imprescindible? Cuando se empiece a caer el castillo de naipes, el poder siempre es un castillo de naipes, no me quiero meter en las reflexiones filosóficas en las que el doctor Grondona siempre nos ha ilustrado y nos enseña de manera permanente, pero el poder es por definición un castillo de naipes que se mantiene en la medida en que se dan sus presupuestos. Cuando empieza a caer, uno nunca sabe dónde termina y todos los regímenes autoritarios son una prueba a lo largo de la historia, ¿no? Por eso necesitan impunidad. Es una explicación simplísima. Ahora, doctor Fargosi, el dilema es que hay independencia del Poder Judicial en la medida que el Poder Judicial consiga resistir las presiones para que no sea independiente. Sí, por supuesto, y en esto es muy importante lo que ha ido pasando en estos últimos años, para cosa de 3 años que empezó la pelea dura, y la realidad es que se fue resistiendo. En su momento... recordará, y usted fue uno de los que siempre nos apoyó, a los que estábamos en el Consejo de la Magistratura, hasta nos hicieron denuncias penales para aterrozarnos la voluntad, no lo lograron, apretaron jueces como la doctora Sarmiento, en fin, hubo una cantidad de ataques sistemáticos. Ahora está bajo fuego el doctor Feit, que es una nueva demostración de que el gobierno no entiende nada, porque atacarlo a Feit es la mejor manera de darle fuerza. Feit, como todo luchador, se pone cada vez más fuerte cuando lo atacan, no cada vez más débil. El kirchnerismo cree que todo el mundo es asustadizo o vendido, ¿no? Y hay gente que ni se asusta ni se vende. Pero bueno, lo cierto es que todo esto va a seguir, y creo que es una buena noticia. Creo que hay una luz al final del túnel, porque los jueces, desde la Corte para abajo,
si tienen la presencia de ánimo suficiente como para ejercer el poder que tienen, como que de hecho en más de una oportunidad ha ocurrido, si tienen esa presencia de ánimo, todo este tipo de reformas se cae porque son inconstitucionales en muchos de sus aspectos. En los aspectos claves son inconstitucionales. Así que hay un lugar para la esperanza. Totalmente. Yo soy un convencido, lo hemos hablado más de una vez, doctor, soy un convencido de que siempre hay esperanza, porque la realidad es que cuando uno analiza los problemas argentinos y los compara con los de otros países, nuestros problemas son una pavada. Acá no tenemos un dilema ni climático, ni racial, ni religioso, no tenemos ningún problema serio. Lo que tenemos es una clase política que en demasiados de sus exponentes, por supuesto, no en todos, son demasiado burros y demasiado chorros. Hay un exceso de R's en parte de nuestra clase política. Hay demasiado burro y demasiado chorro. Es decir, que la independencia del Poder Judicial se sostiene en la medida que se defiende contra constantes ataques, ¿no? Sí, pero eso también es natural, ¿eh? Yo creo que eso pasa en otros países del mundo. Es función del juez defenderse. Yo de alguna manera lo paralelizo, ¿sabe con qué, doctor y Carlos? Con lo que pasa con un policía. Un policía, ¿en qué medida es una garantía de darnos seguridad y de darnos certeza? En la medida en que él se defiende a él mismo y a nosotros de los ataques de los delincuentes. Esto es la historia de la vida de cualquiera. Siempre va a haber alguien que quiere avasallarlo a uno, o al sistema, o al juez. La cuestión es que hay que tener los pantalones bien puestos y saber resistirse. De cobardes no está hecho el mundo. Citemos a San Martín, viene bien, ¿no? Para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Creo que la palabra clave es coraje, o por oposición, no ser un pusilánime. Clarísimo. Doctor Fargosi, a ver, resumiendo esto que usted decía, por supuesto se entiende que lo que se busca con avanzar sobre la justicia es lograr la impunidad si es que pierden el poder después de las elecciones de octubre, pero lo quiero llevar al tema del doctor Zaffaroni, que a mí me sorprendió muchísimo, como una persona que fue desde el mundo académico tan alabado y seguido y citado, cómo hoy se encuentra. Primero, bueno, obviamente ustedes están rechazando la candidatura para que Zaffaroni integre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también esta historia que se conoce ahora, un hombre que supuestamente era un defensor de los propios derechos humanos, tan vinculado a la dictadura. Le pido una reflexión sobre esta candidatura de Zaffaroni. Sí, en primer lugar le diría lo siguiente, la fama académica, la actividad académica, y el doctor Grondona es el que mejor lo puede explicar, tiene una característica, y es que en el ámbito académico se permite, por lógica, por definición, se permite y se tiene que promover todo tipo de discusión, aunque uno diga los disparates más sublimes, y la historia de la filosofía lo demuestra. En el caso concreto de Zaffaroni, es un autor de derecho penal que alguna parte de la doctrina aplaude, alguna, no toda, sí. Y de hecho en los ambientes donde es bien famoso, nunca nadie lo contrató para hacer un proyecto de código, por ejemplo en Alemania. En Alemania lo aplauden, pero no lo contratan. Esto es muy importante discriminarlo, porque si no pareciera que es una especie de dios del derecho penal, y está muy, pero muy lejos de serlo. En el caso concreto que usted me preguntaba, Carlos, sí. La realidad es que ya cuando fue candidato a la Corte, hubo toda una campaña en la que también participé, en la que nos acordábamos no solamente del libro que el primero que trajo a colación fue Terraño, el libro de Derecho Penal Militar, sino también que el doctor Zaffaroni hasta fue sancionado por la Corte durante pleno gobierno militar, durante el proceso, fue sancionado por cajonear habeas corpus. Me acuerdo, por ejemplo, de uno de ellos, el caso de una chica que se llamaba Inés Olleros, como la calle Olleros en Belgrano. Sí. Esto no es nuevo, como tampoco es nuevo que cuando fue candidato a la Corte reconoció, sin ningún tipo de dudas, porque por lo menos es muy claro cuando habla, eso hay que reconocérselo, reconoció que él no pagaba aportes previsionales porque no cree en el sistema jubilatorio ni se quería jubilar. Y después pasó lo de los departamentos alquilados para prostitución, donde el sistema judicial argentino hizo exactamente lo contrario de lo que hace, por ejemplo, el español. ¿A qué me estoy refiriendo para que la gente lo capte clarito? El doctor Zaffaroni dijo que él no sabía lo que hacía su pareja y administrador, a quien le alquilaba las cosas, y el sistema judicial argentino le creyó. Cuando hace poquitos días Messi, que es un héroe en España, porque es un héroe en España más que acá, sí, se le ocurrió decir que él no sabía lo que hacía su padre, la justicia le dijo, no, mire, eso no se lo cree nadie, usted no me puede decir que no sabe lo que hace su padre porque es un hombre grande usted.
Messi me refiero, ¿no? Sí, claro. En fin, el doctor Zaffaroni tiene muchas historias de estas, amén de una lista de fallos que son realmente sorprendentes. El más conocido es el de Tiraboski, esa pobre chiquita de 7 años que fue sometida a una felatio y por un encargado de edificio, y el doctor Zaffaroni consideró que era atenuante la oscuridad y que la chica puede haber pensado, gracias a la oscuridad, que lo que tenía en la boca era un dedo. Me duele decirlo, no, es algo que repugna, pero eso lo firmó el doctor Zaffaroni, como firmó que un cuchillo en manos de delincuente no es un arma, o que si el delincuente no le pegó un tiro nunca se sabrá si las balas funcionaban. En fin, una catarata, por citar algunas nada más, una catarata de fallos que demuestran que es cierto lo que él declaró a la revista Rolling Stone en el año 2003, que dijo, cuando le preguntaron cómo analizaba él las situaciones cuando era juez penal, dijo, casi literal, me acuerdo casi de memoria porque me impresionó, yo lo primero que hago cuando me encuentro con el imputado es ver cómo lo hago zafar, y si no lo puedo hacer zafar, cómo se la hago sacar más liviana. Eso es el criterio del doctor Zaffaroni. Si a uno le gusta, puede convivir con la inseguridad con la que vivimos en la Argentina, que tiene directa relación con la escuela del doctor Bacigalupo, Zaffaroni y demás, y si no le gusta, tiene que tratar de que no sea juez de la Corte Internacional. Y bueno, pero hay una... como juez de la Corte. Fargosi, la última de mi parte, pero hay... digamos, arrancábamos hablando con Mariano de la corrupción que atraviesa los estamentos de nuestra sociedad, política, institucional, del lugar que fuere. En este caso hay una relación directa, porque cómo llega una persona que hoy se conoce, tiene estos antecedentes a ser juez de la Corte Suprema de Justicia y ahora candidato también a la Corte Interamericana. Porque el que entendió desgraciadamente, o el que previó lo que iba a pasar en la Argentina fue Discépolo. Vivimos en medio de un cambalache, sí, en el cual todo es igual y nada es mejor. Clarísimo. Esa es nuestra verdadera desgracia y la podemos corregir. Lo que pasa es que para corregirla tenemos que empezar a cumplir las normas, tenemos que tener más escuelas y más cárceles, más escuelas para educar más y más cárceles para que los que violan la ley terminen de una buena vez presos y no caminando por la calle, ¿no? Es decir, doctor Fargosi, que el mal argentino es corregible, es superable. Totalmente, estoy convencido, doctor, pero convencido. Así como nosotros dimos vuelta a una situación bastante compleja que era la de mediados del siglo pasado y fuimos un país de futuro cuando empezó el siglo XX y ahora volvimos a retroceder, creo que podemos perfectamente retomar la senda del crecimiento. Lo que pasa es que tenemos que cambiar, o sea, en la medida en que sigamos haciendo lo mismo, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Nosotros hoy tenemos el dudoso honor, por ejemplo, de tener un gobierno que cuando fue gobierno en una provincia todavía no explicó qué hizo con 800 millones de dólares. Eso da para hacer una película que sea un éxito mundial y sin embargo nosotros ni siquiera nos escandaliza. Creo que fue Santiago Kovadlov, si no me equivoco, que siempre ayuda tanto con sus reflexiones, el que dijo hace poco o escribió que tenemos que recuperar la capacidad de indignarnos. Claro. No podemos seguir conviviendo con este nivel de corrupción y de impunidad. Claro, sería algo así como que aceptamos la naturalización del error. Exactamente. Cuando lo que hay que hacer es indignarse y corregirlo. Y nosotros estamos hablando, obviamente, tal vez de cosas más abstractas como la justicia, pero camino mucho la calle durante toda la semana y la gente hoy dice, hablando de la inseguridad, bueno, menos mal que no te robaron, sí, te entraron a tu casa, te golpearon, menos mal que no te pegaron un tiro. Entonces va en relación a lo que usted estaba diciendo, que perdimos ya la capacidad de indignarnos y luchar contra esto. Exactamente, y yo le digo a todos los que nos estén escuchando, que tengan menos de 40 años, que le pregunten a todos los que tenemos más de 60, ¿cuántas veces nos habían robado a cada uno de nosotros hasta hace relativamente poco? No existía, o sea, las posibilidades de ser robado, de ser violentado por la calle, eran prácticamente inexistentes. Argentina era un país que se comparaba con Francia, no con Venezuela. Pongámonos serios de una buena vez y volvamos a ser comparables con Europa. Y bueno, pues somos comparables. Fargosi, somos comparables con Europa, tenemos menos pobreza que Alemania. Dicho sea el paso, ese es un excelente tema para analizar lo que ha caído la educación y la cultura política en la Argentina.
que podamos haber resistido sin que fuese un escándalo nacional, Sí. que la presidenta y el jefe de gabinete digan semejante disparate, semejante mentira, que nos trata a todos de imbéciles, es algo que demuestra que tenemos un nivel educativo muy bajo, porque esto tendría que haber sido un escándalo, y no lo fue, ya fue olvidado. Bueno, si fue olvidado el tema de el magnicidio de Nisman, Clarísimo. Doctor Fargosi, todo es recuperable. Ojalá así sea. Doctor Fargosi, muy claro como siempre, gracias por esta comunicación. Muchas gracias, Mariano, muchas gracias, Carlos. Un abrazo grande. Hablábamos con el doctor Alejandro Fargosi, abogado, ex miembro del Consejo de la Magistratura e integrante del grupo Usina de Justicia.